El color que cayó del cielo, de Howard Phillips Lovecraft. Tercera parte. Aquella noche hubo una tormenta eléctrica y cuando los profesores fueron a la casa de Nahum, al día siguiente, sufrieron una amarga desilusión. La piedra magnética, como había sido, debía de tener ciertas propiedades eléctricas particulares, porque había atraído los rayos, como decía Nahum, con una insistencia especial. En una hora, el granjero había visto el rayo golpear 6 veces el pliegue del patio delantero, y cuando la tormenta había terminado, no quedaba nada, sino un pozo de bordes desparejos junto al antiguo pozo de agua, medio cubierto por la tierra desmoronada. Cavar no rindió frutos, y los científicos verificaron el hecho de la completa desaparición del meteorito. El fracaso fue total, de modo que solo restaba regresar al laboratorio y volver a someter a pruebas el fragmento en desaparición que habían dejado cuidadosamente depositado en una caja de plomo. Aquel fragmento había durado una semana, al cabo de la cual no habían aprendido nada de valor. Cuando desapareció, no dejó el menor residuo, y con el tiempo los profesores apenas sí podían asegurar que hubiesen visto alguna vez con sus propios ojos aquel vestigio críptico de las profundidades insondables del espacio exterior, aquel mensaje solitario, extravagante de otros universos y otros reinos de la materia, la fuerza y el ser. Como era natural, los periódicos de Arkham explotaron el incidente con sus repercusiones universitarias y enviaron periodistas a hablar con Nahum Gardner y su familia. Al menos un diario de Boston también envió un escriba, y Nahum se convirtió con rapidez en una especie de celebridad local. Era un hombre delgado y afable de alrededor de 50 años que vivía con la esposa y 3 hijos en la agradable granja del valle. Él y Amy intercambiaban visitas con frecuencia, como también lo hacían sus mujeres, y después de todos aquellos años, Amy solo tenía elogios para él. Nahum parecía un poco orgulloso de la atención que había atraído el lugar, y habló a menudo del meteorito en las semanas siguientes. Julio y agosto fueron meses calurosos, y Nahum trabajó duro en recoger el heno de su pradera de 10 acres al otro lado del arroyo de Chapman. Su carreta traqueteante trazó surcos profundos en los caminos que había entre la casa y el campo. El trabajo cansó a Nahum más que en otros años y sintió que empezaba a pesarle la edad. Después llegó la época de las frutas y las cosechas. Las peras y las manzanas maduraron lentamente y Nahum juraba que sus huertos nunca habían sido tan prósperos. La fruta crecía de un tamaño fenomenal y de un brillo inusitado, y tan abundante que hubo que encargar barriles suplementarios para la futura cosecha. Pero
Junto con la madurez llegó la amarga desilusión, porque de todo aquel despliegue de aparente suculencia, ni un solo gramo era comestible. Dentro del sabor espléndido de las peras y las manzanas se había filtrado un furtivo matiz de amargura enfermiza, de modo que hasta el menor mordisco generaba un desagrado duradero. Lo mismo ocurrió con los melones y los tomates, y Nahum comprendió con tristeza que toda la cosecha se había perdido. Rápido, para relacionar los hechos, declaró que el meteorito había envenenado el suelo y agradeció al cielo que la mayoría de las demás cosechas estuvieran tierra arriba, junto al camino. El invierno se adelantó y fue muy frío. Amy vio a Nahum menos que de costumbre y observó que empezaba a parecer preocupado. El resto de la familia también parecía haberse vuelto taciturna y distaban de ser consecuentes en la ida a la iglesia o a los distintos acontecimientos sociales de la región. No había una causa concreta para esa reserva o melancolía, aunque todos los que vivían en la granja confesaban de vez en cuando no andar muy bien de salud y una sensación de inquietud imprecisa. El propio Nahum fue el más preciso cuando dijo que lo perturbaban ciertas huellas descubiertas en la nieve. Eran las huellas invernales comunes de ardillas rojas, conejos blancos y zorros. Pero el meditabundo granjero aseguraba ver algo que no estaba del todo bien en su forma y disposición. Nunca fue del todo específico, pero parecía pensar que no eran características de la anatomía y las costumbres de las ardillas y los conejos y los zorros, como debieran de haberlo sido. Amy no prestó mucho interés a sus palabras hasta una noche en que pasaba junto a la casa de Nahum en su trineo, de regreso de Clark's Corners. Brillaba la luna y un conejo había cruzado el camino, y los saltos de aquel conejo eran más largos de lo que les hubiera gustado a Amy o su caballo. Este, en realidad, casi se había desbocado antes de ser controlado por un firme tirón de riendas. Desde entonces, Amy tuvo más respeto hacia las historias de Nahum y se preguntó por qué los perros de Gardner parecían tan acobardados y temblorosos todas las mañanas. Resultó que casi habían perdido el ánimo para ladrar. En febrero los muchachos de MacGregor de Meadow Hill estaban cazando marmotas y no lejos del lugar de los Gardner mataron un ejemplar muy especial. Las proporciones del cuerpo parecían levemente alteradas en un modo extraño, imposible de describir, y los rasgos del animal tenían una expresión que nadie había visto nunca antes en una marmota. Los muchachos se asustaron en serio y se desprendieron de ella de inmediato, de modo que solo las historias grotescas que contaron llegaron a la gente de la región.
Pero para entonces el modo en que los caballos se atemorizaban al pasar cerca de la casa de Nahum se había vuelto algo reconocido por todos, y los rasgos básicos para un ciclo de leyendas susurradas iban tomando forma con rapidez. La gente juraba que la nieve se derretía más rápido alrededor de la casa de Nahum que en cualquier otra parte. Y a principios de marzo hubo una discusión teñida de temor reverente en el almacén de ramos generales de Potter en Clark's Corners. Stephen Rice había pasado junto a lo de los Garner por la mañana y había notado las coles fétidas que crecían a través del barro al otro lado del camino junto a los bosques. Nunca había visto antes cosas de semejante tamaño y tenían colores extraños que no podían expresarse con ninguna palabra. Las formas eran monstruosas y el caballo había piafado ante un olor que según Stephen no tenía precedentes conocidos. Esa tarde, varias personas pasaron por el lugar para ver la vegetación anormal y todos estuvieron de acuerdo en que plantas así no deberían brotar nunca en un mundo saludable. Varios recordaron la fruta mala del otoño anterior y pronto corrió de boca en boca que el terreno de Nahum estaba envenenado. Era el meteorito, por supuesto. Y al recordar lo extraña que habían encontrado a la roca los hombres de la universidad, varios granjeros fueron a hablar del asunto con ellos. Un día, los eruditos visitaron a Nahum, pero como no gustaban de las historias fantásticas y del folclore, fueron muy prudentes en lo que dedujeron. Por cierto, las plantas eran curiosas, pero todas las coles de olor fétido tienen más o menos el mismo color y la misma forma. Tal vez algún elemento mineral de la piedra había penetrado en el suelo, pero pronto las lluvias lo habrían arrastrado. Y en cuanto a las huellas de animales y los caballos asustados, desde luego se trataba de simples historias de campesinos, que un fenómeno como el del aerolito necesariamente echaba a rodar. En realidad, no había nada que hombres serios como ellos pudieran hacer en los casos de rumores alocados, porque la gente rústica y supersticiosa dice y cree cualquier cosa. Por eso, a lo largo de los días extraños, los profesores permanecieron apartados con desdén. Solo uno de ellos, cuando le dieron 2 frascos de polvo para analizar en un trabajo policial 1 año y medio después, recordó que el color raro de aquellas coles fétidas se había parecido mucho a las bandas anormales de color del fragmento de meteoro en el espectroscopio de la universidad y al quebradizo glóbulo incrustado en la piedra del abismo estelar. Las muestras de ese análisis en particular mostraron al principio las mismas bandas extrañas, aunque después perdieron la propiedad. Los árboles brotaron antes de tiempo alrededor de la granja de Nahum,
y por la noche se inclinaban ominosos en el viento. Tadeus, el segundo hijo de Nahum, un muchacho de 15 años, juraba que se inclinaban también cuando no había viento. Pero hasta los más afectos a los rumores no creyeron esto. Sin embargo, lo cierto es que había inquietud en el aire. Toda la familia Gardner tomó la costumbre de prestar atención furtivamente, aunque sin poder precisar de modo consciente qué sonido esperaban oír. En realidad, el acto de prestar atención se producía en momentos en que la conciencia parecía esfumarse a medias. Por desgracia, esos momentos crecían semana a semana hasta que se volvió una frase hecha a decir: algo anda mal en la familia de Nahum. Cuando aparecieron las primeras saxífragas, tenían otro color extraño, no idéntico al de las coles fétidas, pero claramente relacionado y también desconocido para cualquiera que lo viera. Nahum llevó algunos capullos a Arkham y los mostró al editor de la Gazette, pero aquel dignatario se limitó a escribir un artículo humorístico sobre ellas, donde sometía a una ridiculización elegante los temores oscuros de los campesinos. Nahum había cometido el error de contarle a un estólido hombre de ciudad el modo en que las grandes mariposas negras se comportaban en relación con aquellas saxífragas.